Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes. Primero tenemos el desafío de poder acortar lo máximo posible, así hacemos dinámico lo que queda de lo que es el evento y agradecerle desde ya una nueva invitación este año para nosotros y poder compartir este espacio en el día de hoy. A ver, cuando conjuntamente con Paulo hemos iniciado el proceso de discusión, en el buen sentido de la palabra, de la temática en la cual íbamos a abordar en el día de hoy, pensamos en dos ejes temáticos. Un primer eje temático relacionado con el reconocimiento de una situación coyuntural compleja, una situación coyuntural en la cual conlleva a ciertas situaciones de incertidumbre y que eventualmente eso condiciona las decisiones que quienes hoy por hoy están en sus posiciones directivas posterguen ciertas decisiones de cambio hacia el futuro. Pero en contraposición también lo que nosotros entendemos es que hubo un factor que ha tenido un impacto muy grande en el desarrollo de los negocios en los últimos años. Y este factor es el desarrollo y la transformación digital. Y cuando queremos hablar de desarrollo y transformación digital, y ahora vamos a ir entrando desde el punto de vista de impacto y cómo se puede ir abordando este cambio, lo pensamos con una connotación un poco más simplificada y no como un cambio generalizado. Cambio que desde el punto de vista del consumidor pudo adoptar rápidamente en su hábito de consumo y en donde la problemática desde el punto de vista del consumidor hoy por hoy en día es una problemática de conectividad, de tener conectividad. Y en función a eso, poder mejorar su experiencia de compra día a día. En este sentido, lo que proponemos para los próximos minutos abordar es cómo ciertas compañías a lo largo de este tiempo fueron abordando este proceso de transformación en mayor y menor medida y cómo fueron detectando o cuál fueron cada uno de sus enfoques que han tenido a efectos de abordar este proceso de cambio. Y cuando nosotros tuvimos la oportunidad de presenciar ciertos proyectos de transformación, lo que nos fuimos encontrando es que ciertas compañías, los que han adoptado fue un proceso de cambio generalizado, con algún tipo de estrategia un poquito más audaz, poniendo en discusión o repensando su modelo de negocio y la forma en la cual el modelo de negocio actual, que en muchos casos era el tradicional, estaba siendo ejecutado y si era efectivo desde el punto de vista de llegar al cliente y al consumidor. Y hoy por hoy en día, en donde los límites por el avance de la tecnología empiezan a estar un poco más disímiles, lo que se encontró es que puede haber un montón de sinergias relacionando industrias que en el origen eran tradicionalmente diferentes, pero hoy el uso de la capacidad ociosa empieza a ser un valor relevante en el modelo de negocio actual. Otros actores han tomado el abordaje desde el punto de vista de resolver algún tipo de problemática específica relacionado con la integración de la cadena de valor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que dependiendo del eslabón de la cadena de valor en la cual se encuentre, quisieron resolver el conflicto de proximidad hacia el cliente y poder capturar con mayor agilidad los cambios que va ocurriendo desde el punto de vista de hábito del consumidor. Y esto empieza a tener relevancia porque desde el punto de vista de las organizaciones también se empieza a ver un desarrollo desde el punto de vista del staff interno relacionado con la generación de conocimiento a efectos de aplicar tecnologías emergentes y de poder generar por sí solo información prácticamente en línea relacionada de los hábitos de consumo y cómo el contexto va cambiando día a día. Y por último, y también aquellas compañías en las cuales abordaron una temática desde el punto de vista de resolver ciertas cuestiones de eficiencias internas y abordar el contexto cambiante coyuntural actual, lo que hicieron fue, en definitiva, automatizar ciertos procesos, los cuales en el origen eran repetitivos y rutinarios, a efectos de poder redireccionar ciertos esfuerzos
dentro de la compañía a efectos de que esos esfuerzos y esos recursos puedan ser finalmente percibidos como una captura de valor desde el punto de vista del cliente. Y conmigo está Paulo, que en el día a día también interactúa desde el punto de vista de Digital Services en PwC, y quienes interactúan el día a día con nuestra cartera de clientes en estos procesos de transformación, y seguramente él va a poder también complementar esto. Bueno, en línea un poco con lo que Martín menciona, en el campo y trabajando en proyectos de transformación, lo que empezamos a ver es, hay muchísimos ángulos para entrarle a la transformación, desde los más estratégicos y replantear completamente el modelo de negocio, hasta iniciativas muy tácticas que siguen siendo una forma muy válida de entrar en el proceso de transformación. ¿Esto por qué? Porque al final del día esa transformación que estamos ejecutando no es una transformación hacia un lugar en especial, sino que estamos desarrollando un músculo nuevo que nos va a llevar a afrontar el entorno variable que tenemos seguramente hacia el final. Lo que necesitamos es esa capacidad de adaptación al cambio, y para desarrollar esa capacidad lo que necesitamos hacer es empezar ese proceso de cambio de alguna manera. A gran escala o una escala pequeña, lo importante es empezar a rodar ese proceso de transformación. En el campo lo que nos pasa es, por ahí estamos en un cliente trabajando en un proyecto de transformación de modelo de negocio a lo largo de la compañía. Claro, en la medida que encontramos un salto en una devaluación o suba de tasas, ese tipo de cosas a la que nos acostumbramos en estos últimos meses, la primera reacción es: esto está buenísimo, creo que el camino es por acá, pero hablemos el año que viene porque estamos en modo supervivencia. Realmente esa es normalmente una primera reacción ante estos cambios en el contexto. Lo que termina pasando es, cuando nosotros llevamos esa discusión un par de pasos más allá y empezamos a identificar oportunidades reales de valor en las cuales podamos empezar a generar ese cambio, lo primero con lo que nos encontramos es que hay situaciones en las cuales podemos empezar a generar proyectos e iniciativas de corto plazo que empiecen a combinar todos estos componentes que vienen de la mano en la transformación digital, que tienen que ver con nuevas definiciones de negocio, aunque sea en pequeñas áreas del negocio, combinadas con algunas tecnologías emergentes y pensadas desde la perspectiva del usuario. Lo que encontramos es que muchas veces en cortos periodos, en 3-4 meses, podemos tener situaciones y proyectos innovadores funcionando, de los cuales empezamos a ver cuáles son los resultados. Eso normalmente lo que vemos en el campo es que, mismo pese a tener un entorno muy complejo, pueden volverse herramientas que nos ayuden a paliar esta situación que tenemos enfrente. Lo que hay que romper un poco es el paradigma que por ahí muchas de las compañías tienen de esos proyectos muy largos, a lo que nos acostumbramos en los últimos 20 años de tecnología o de procesos en los cuales nos pasábamos 1, 2 años o 3 años para poder ver la luz al final del túnel. Dentro de este mundo digital esa lógica es absolutamente diferente. La dinámica de esto es muy distinto, es muy difícil saber a dónde nos va a llevar cada uno de esos proyectos. La lógica con la que se conciben es diferente, y lo que se busca es identificar una idea para trabajar, combinar los talentos que puedan aportar a esa idea y dejarla que madure en ese proceso de co-creación de corto plazo. Es un paradigma completamente diferente al que venimos acostumbrados a trabajar en el pasado. Cuando nosotros nos enfocamos en estos procesos, como decíamos, tenemos como 3 aristas. Y lo fundamental ahí en ese proceso de transformación es hacer la conexión entre mundos que normalmente adentro de las compañías están desconectados. La principal discusión que se plantea, y es a veces llamativo cuando en algunas compañías empieza a aparecer el rol del gerente o director del área digital, la primera discusión que se plantea es, bueno, ¿y cuál es la responsabilidad de este versus el del negocio, o de este versus el de tecnología? Y muchas veces la respuesta a eso está en la misma concepción de lo que estamos haciendo. Lo digital atraviesa toda la compañía. Es difícil, si convertimos lo digital en un silo, deja de ser digital. Entonces tenemos que pensar toda esta lógica desde otro lugar. La clave de encontrar estas oportunidades que están ahí disponibles, porque recordemos siempre que en general nosotros somos mucho mejor
usuarios digitales que empresarios o empleados en el mundo digital. Nosotros hay cosas en nuestro día a día cuando volvemos a nuestra casa que tenemos expectativas de que funcionen de una manera como usuarios y estamos acostumbrados a usar tecnología, que si yo vengo mañana y les digo, bueno, quiero ver cómo usamos realidad aumentada o cómo usamos inteligencia artificial, probablemente me digan, hablemoslo dentro de un par de años porque estamos con un montón de problemas, pero a las 9 de la noche en nuestras casas seguramente estamos usando una aplicación que usa realidad aumentada, que usa inteligencia artificial y nos parece natural interactuar con eso. Tenemos una especie de disociación entre nosotros como consumidores y nosotros como líderes en el mundo empresario. Eso es, la clave acá es generar esa conexión, volver a trabajar sobre el músculo de la flexibilidad y la agilidad. De alguna manera, ese cambio de lógica implica replantearnos el modo de management o el estilo de management con el que traemos. En este tipo de iniciativas lo que necesitamos es levantar un poco las barreras para ser más creativos, para poder equivocarnos. El modelo normal de management en el cual estamos intentando predecir resultados y hacer un forecast y cumplirlo al centavo, primero es muy difícil en el entorno que tenemos y segundo es muy difícil cuando estamos en una realidad en la cual el mundo digital y las expectativas de los consumidores están cambiando. Es probable que aunque sea en un nicho dentro de nuestras compañías, tengamos que empezar a probar funcionar con algunas reglas de juego diferentes que nos habiliten a funcionar en un entorno de colaboración mucho más nutrido que el entorno en el que trabajamos día a día. Bueno, un poco entonces como reflexiones finales, los mensajes con los que queríamos dejarlos es esta situación de contexto que tenemos es un factor más para poner arriba de la mesa, seguramente es un factor que nos desafía mucho, pero también es un factor que nos fuerza a cambiar y a tomar un poco más de riesgo del que estamos acostumbrados, porque lo que tenemos enfrente es un escenario diferente. Un poco lo comentaba Pablo antes. Hay algunos indicadores que muestran que hay caminos que se pueden potenciar para enfrentar esto. El crecimiento del e-commerce, por ejemplo, es un dato súper relevante. Cuando miramos estas soluciones, en general lo que tenemos que buscar es, si nosotros identificamos una solución técnica y decimos cuál es la respuesta a este problema, analítica, inteligencia artificial o e-commerce, probablemente esa respuesta no está bien planteada porque no estamos planteando el problema que tiene el usuario, porque el usuario no piensa en términos de productos tecnológicos. Si nuestro escenario está bien planteado, probablemente la respuesta sea necesito una iniciativa que contiene varias de estas alineadas a que el servicio y la experiencia que yo proveo sea una experiencia diferente. Ahí es donde radica un poco ese cambio de paradigma. El mensaje es, la única forma de empezar este camino es dando el primer paso, no importa si el primer paso es un paso corto o un gran proyecto de transformación, lo que seguramente no podemos hacer es posponer estas iniciativas para cuando vengan tiempos mejores. La idea también es acortar y tener una paridad mayor desde el punto de vista de cuándo el consumidor está capturando sus cambios y cuándo desde el punto de vista de organizacional también eso va sucediendo y tener esa flexibilidad y esa adaptabilidad para poder ir capturándolo a lo largo del tiempo. Y muchas veces hasta es intuitivo pensar y tratar de predecir el futuro, pero también en cierto punto es relevante pensarlo desde el punto de vista qué cosas hoy están sucediendo que entendemos que en el corto o mediano plazo eso no van a cambiar y sobre eso hacer pie para adelante en función a un proceso de cambio. Nuestro entendimiento es que esto tarde o temprano va a llegar y que necesariamente va a estar en las agendas de los directivos en el próximo tiempo. Así que desde ya gracias por la atención y por el tiempo.